Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Qué Oye, gusto no, encontrarnos. nuevamente. Sí, el gusto pues es para nosotros que estés participando en estos diálogos que pues bueno, poco a poco han ido extendiéndose bastante hacia muchos gestores y promotores culturales que están muy interesados en los temas que se han tratado. Yo creo que el tema de hoy, como es el tuyo, ¿verdad? Este tema que se llama prácticas lectoras en época de confinamiento, es de suma importancia para todos nosotros, ¿no? Tanto para quienes leemos un poco como para quienes empiezan a leer, ¿verdad? Sobre todo jóvenes y niños. Y en esta época de confinamiento, pues es mucho más importante que los temas que vamos a tratar en este momento. Voy a hacer una muy breve presentación tuya, Blanca, a ver si la veo aquí, porque luego ya ves que está difícil por las letras tan chiquitas y que ya uno los ojos ya no son tan de águila como antes, ¿verdad? Bueno, ella estudia la licenciatura en Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en promoción y desarrollo cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido profesora de literatura universal a nivel bachillerato en la Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos de promoción y animación cultural y de lectura, entre ellos el diplomado en promoción cultural por la Universidad de Colima y Conaculta, y fue coordinadora de la Casa Salvador Echavarría, perteneciente a la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Universidad misma de Guadalajara. Eso es parte de un extenso currículum que nos ha enviado Blanca. Blanca, pues es todo tuyo el tema. Vamos a iniciar con quienes ya se están apuntando aquí con nosotros y vamos a iniciar entonces con las prácticas lectoras en época de confinamiento. ¿Cómo ves tú el tema? Much- Muchas gracias, Sergio, por la presentación y por invitarme a estas charlas que creo que ahora que estamos en arraigo domiciliario, muchos, pues voluntario o obligado, pues nos da estos espacios, estos tiempos para poder reflexionar. Y bueno, pues desde una muy calurosa Guadalajara, debo decirles que estoy transmitiendo desde el patio de mi casa, porque pues creo que todos hemos vivido estas dinámicas familiares en donde trabajar dentro y estar todos juntos es muy complicado. Entonces, si me ven así como que nos va llegando el sol es porque estoy en el patio de mi casa y hace un poco de calor. Bueno, pues el tema que propuse, pues tiene que ver más que nada con cómo esta situación derivada de la pandemia nos obliga a encerrarnos, nos obligó a encerrarnos en espacios, en nuestros espacios más cercanos, pero también a encerrarnos con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la charla que quiero desarrollar tiene que ver precisamente con cómo hemos vivido esta situación de aislamiento social o distanciamiento social y nuestras prácticas lectoras. Y en ese sentido quiero iniciar la charla reflexionando en cuanto al tipo de lectores que somos, cada uno de nosotros. También quiero aclarar que en la charla la voy a desarrollar más que nada a partir de mi propia experiencia como lectora, como académica, como que he tenido que trabajar desde casa en todas estas semanas, pero también como promotora de lectura, que también la he desarrollado esta actividad durante muchos años. Bueno, y en ese sentido, pues la primera reflexión del promotor de lectura es pensar en el otro lector y no en yo como lector. Y bueno, yo vislumbré ayer que estaba
platicando contigo algunas categorías de lectores. De lectores todos encerrados o no lectores, que son pues, los lectores iniciados, los que ya tienen una trayectoria y que tienen pues una capacidad y una ecología en donde saben elegir, saben qué momento, qué texto, para qué condición y y cuál es la intencionalidad, el para qué leer. Luego están los lectores noveles, que pues son por lo general personas más jóvenes o no necesariamente jóvenes, pero que este encierro los ha obligado pues a estar muy limitados en su convivencia social y con mucho tiempo libre y tal vez con poca conectividad o con pocas posibilidades de tener recreación alternativa. Y en ese sentido, bueno, pues pueden ser estos lectores que tienen que acceder a lo que tienen en casa, ¿no? Y van iniciándose. O están los no lectores, los que definitivamente no leen, no tienen una ecología, o tal vez tengan una ecología, pero no leen como una práctica cotidiana. Y también están pues, los lectores esporádicos, que en este sentido creo que el confinamiento nos ha obligado mucho a ser lectores de periódicos, sobre todo, o a través de las redes sociales, de los múltiples textos, artículos, opiniones, memes, gráficas que nos llegan y que sobre todo las primeras semanas creo que todos estábamos buscando las alternativas de entender qué era lo que estaba pasando. Luego, bueno, pues están los lectores obligados, los escolares, los que se tuvieron que trasladar o llevar el aula a su casa, tanto los académicos como yo, como en mi caso, que tuve que trabajar de manera virtual con mis estudiantes y enviar documentos, ellos enviarme actividades y bueno, mis lecturas tenían que ser más un trabajo, una obligación, ¿sí? O los padres de familia que también tuvieron que, pues, convertirse en profesores y leer las actividades o las lecturas que los profesores mismos enviaban para sus hijos. Entonces, en ese sentido, creo que pues hay muchísimas categorías, estoy mencionando solo algunas y probablemente pues los que nos estén escuchando pueden identificar en qué categoría están y no solamente en una sola, sino pueden ir como variando, ¿no? Entonces, esa sería como mi primera reflexión en ese sentido. Luego de identificar como estas categorías, la primera reflexión que yo quisiera hacer es cómo eran nuestras prácticas lectoras antes del confinamiento. Y en ese sentido, pues cada uno podríamos tener nuestras propias descripciones. Vuelvo a centrarme en mí y mis prácticas lectoras antes del confinamiento, bueno, pues tenían que ver con la parte laboral. Mi lectura en pantalla es muy, muy prolongada por razones de trabajo, sobre todo leer documentos, leer artículos, leer trabajos de mis estudiantes o textos, no necesariamente literarios, pero sí laborales. Y mi tiempo de lectura antes del confinamiento, que tenía que ver con una interacción más personal, más de necesidad literaria, podríamos llamarla, se daba más que nada por las noches. Mi lectura antes de dormir, si estaba leyendo una novela, si estaba leyendo algunos cuentos, o un texto más de sentido académico. Y en ese sentido, pues mis tiempos de lectura eran diferentes a cuando nos llegó la orden de mantener la sana distancia y quedarnos en casa. Y entonces, el segundo punto sería hablar de cómo fue el impacto del confinamiento. Y entonces, oh cielos, porque cuando tenemos un ritmo de trabajo externo, podemos decir, bueno, cuando tenga tiempo en las vacaciones, voy a leer esa novela, esos textos que compré en la fil pasada y que se juntan y que no termino de leer, o que nomás voy picoteando y que
y que bueno, me están esperando ahí ansiosamente, y yo con mucha añoranza digo, cuando tenga tiempo. Y entonces nos cayó el tiempo encima y nos quedamos encerrados, nos dejaron encerrados. Y en ese sentido, creo que por lo que he platicado con amigos en nuestros grupos de WhatsApp, en Facebook, bueno, pues entonces nos cayó la negación de ¿cuánto va a durar esto? Van a durar 15 días. Nosotros en Jalisco nos encerraron 15 días antes, ya en el resto de la República. Y nos dijeron que, bueno, que lo hacíamos antes para salir del confinamiento más pronto, lo cual no ha sido así. Y bueno, pues si hemos estado contando los días, pues llevamos más de 70 días medianamente encerrados, ¿no? Sí, creo que más de 70 días. Esta cuarentena ha sido muy larga. Y entonces ahí es, ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a, no qué voy a leer, qué voy a hacer con mi tiempo? ¿No? ¿Qué voy a hacer con todos juntos en casa, la familia? Hay un texto de Trino Camacho que me encanta, que se llama Que viva la familia, y entre más lejos mejor, así se llama. Y bueno, es muy simpático porque claro que la familia es entrañable y formamos parte de una familia, pero no siempre estamos acostumbrados a estar juntos. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron las primeras reacciones? De, voy a tener el tiempo ahora sí para leer todos esos textos que no he leído, ¿no? Y qué maravilla, el ensueño de cualquier apasionado por la lectura. Pero ¿qué pasa con los que no son apasionados por la lectura, ¿no? ¿O qué pasa con esos que son apasionados de la lectura, pero solamente en una parte de su día, porque tienen una vida social y requieren de esa vida social, que es mi caso, por ejemplo? Y entonces, ¿qué voy a leer? Y primero voy a leer, y la negación de, bueno, esto va a durar poquito. Van a ser 15 días, luego fueron 20 días, luego un mes, luego 2 meses. Y el impacto y la negación fue importante. Y en ese sentido, creo que hubo una dinámica social muy interesante en donde necesitábamos como leer algo que me pudiera explicar qué es lo que estaba yo viviendo. Ya lo dije al principio, leíamos todos los artículos científicos y no científicos y esotéricos y de todo tipo que nos llegaban por las redes sociales para explicarnos que si la pandemia era un complot, que si eran los extraterrestres, que si era un virus creado en laboratorio, etcétera. O sea, todas esas locuras que hemos escuchado y en las que de alguna manera esta otra pandemia, que es la infodemia, nos ha invadido y que también tiene que ver con nuestras prácticas lectoras, ¿no? Porque leer, abro un paréntesis, leer implica también procesos de reflexión y comprensión importantes. Quienes tienen una habilidad lectora fortalecida con músculo, pueden discernir y pueden decidir si un texto aporta o no aporta, si le dan veracidad a un texto o no, o contrastan la información que están recibiendo con otros textos. Y esa es una práctica lectora que desgraciadamente no el grueso de la población de nuestro país, y me atrevo a decir que en el mundo, la tiene, no la ha desarrollado. No, esta se desarrolla mucho con la práctica, pero también con una formación educativa, no solamente en la escuela, sino en la familia, una formación que va impactando el desarrollo de la comprensión y la reflexión. Entonces, en ese sentido, bueno, pues los textos, yo al menos en lo personal y mis amigos muy cercanos, estábamos ávidos en las primeras semanas de leer documentos o papers en donde nos explicaran qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y hacia dónde iba a ser la situación y cuándo iba a terminar, sobre todo, y cuál iba a ser el impacto y estas cosas. Y buscábamos certezas, más que nada, veracidad. Pero luego fueron pasando las semanas y dices, bueno,
¿qué más voy a leer, no? Y ahí creo que hubo un fenómeno muy interesante que yo pude identificar en redes sociales, que fue que muchos buscamos como en los textos literarios, en los textos distópicos, la explicación eh, artística del fenómeno. Y bueno, mi primer impulso, debo de confesarlo, fue buscar La peste de, de Albert Camus y decir, voy a volver a leer La peste, ¿no? Porque creo que ahí me va a explicar muchas cosas. Y sí lo hice. Pero después de las 3 primeras páginas me di cuenta que estaba entendiendo mucho más de lo que debería de entender para mi estado de ánimo. Y detuve la lectura porque dije, esto en lugar de darme un aliciente me va a angustiar más, porque creo que muchos han vivido angustia, muchos han vivido estrés, y entonces hay prácticas lectoras que te pueden dar un remanso de tranquilidad y hay otras que te pueden sacudir y te pueden alterar o alertar el estado de ánimo. Y creo que en mi caso, leer La peste o tratar de releer La peste no fue una buena idea. Y entonces en mis grupos de WhatsApp hablábamos de esto, no, que sí, que hay que leerla, que hay que analizarla, que hay que comprender lo que el autor decía en aquella época, después de la guerra, etcétera, ¿no? Por razones de salud emocional, yo decidí dejarlo ahí a la mano y no leerlo. Entonces, lo que yo alcanzo a identificar de acuerdo a mi propia práctica y a las prácticas y a la convivencia a través de las redes sociales con mis amigos y mis redes de sociales y no tan sociales, incluso con personas con las que no soy afín, pero que me gusta leerlos, pues entonces encontramos que hubo ese primer impulso sobre leer sobre confinamiento, pandemia, distopía, para buscar o una explicación o una evasión, o martirizarnos socialmente. Y entonces yo identifico a varios tipos de textos en donde se dieron como estas tendencias, ¿no? Los textos distópicos, los textos sobre epidemias, porque luego ya después me recordé mis lecturas de cuando estaba en la universidad. Y bueno, dije, pues voy a leer el de Camerón, porque como en el de Camerón, esas 10 personas que salieron de la ciudad para protegerse de la epidemia y contaron las historias y contaron esos cuentos y vivieron como en este distanciamiento social muy paradisíaco, dije, pues voy a volver a leer el de Camerón. Y además compartir con mis alumnos, eso sí lo hice, que había textos que ya habían hablado de estas situaciones en otras épocas, ¿no? Y que eran textos literarios, pero también textos que partieron de un hecho real, como fue esa epidemia en Florencia en el siglo XIV. Sí, creo que sí, siglo XIV. Bueno, no quiero ser imprecisa, pero bueno, el impulso fue también leer textos sobre epidemias, textos apocalípticos, también textos irónicos y para elevación. Y ahí sí yo me reconozco en mi práctica lectora, después de como la tercera semana, dije, no puedo seguir así. En las noches ya no podía dormir, creo que muchos padecimos insomnio, y entonces en las noches yo decía, no me puedo ir, ya dejé de ver noticieros como en la quinta, sexta semana. En las noches revisaba todos los noticieros, leía muchos periódicos y creo que en mi caso me sentía mucho más angustiada y en las noches no podía dormir. Entonces opté por acercarme a aquellos textos y a aquellos autores que me daban cierta tranquilidad y cierto optimismo. O optimismo o incluso la ironía, ¿no? Y un autor que en mis épocas de depresión más agudas siempre me ha ayudado como a tener tranquilidad es Jorge Ibargüengoitia. Entonces, las instrucciones para leer en México me encantan, porque para vivir en México, ¿verdad? Me encantan porque en este dejo de ironía y de sarcasmo que tiene el autor, explica todas estas situaciones tan
tan extremas que siempre se han vivido en nuestro país, bueno, ahora agudizadas con esta situación que es internacional, pero que entonces me dejaban como un buen sabor de boca. Y debo reconocer que en eso mi práctica lectora era más evasiva. Digo, no totalmente evasiva, pero sí así como de ya. O sea, manejemos mejor la ironía, que creo que es la que va a salvar mi estado emocional. Y bueno, otro autor entrañable que también creo que en la cuarta, quinta, sexta semana me ayudó muchísimo es Eduardo Galeano, que leer a Galeano, el libro de los abrazos, todos sus libros, claro. Esos textos pequeños pero reconfortantes, críticos, ácidos, con ese sentido del humor tan singular, pues a mí también me brindaban como esa tranquilidad, ese reposo nocturno, de decir, ya, me puedo dormir, porque creo que estos textos me sirven para eso. Yo creo que cada uno tenemos como esos autores identificados, sobre todo los que tenemos ese músculo lector, ¿no? O por edad, o por formación, o por pasión, o porque provenimos de una familia que tiene una ecología en donde tenemos ese acceso a textos o ese manejo de la información para poder encontrar ese texto. Entonces creo que también identifico esos textos irónicos para la evasión. Y luego pues están las novedades, ¿no? Por ejemplo, una autora que a mí me gusta mucho, que recién había sacado su libro de cuentos, es Alma Delia Murillo, y precisamente les recuerdo, en Jalisco nos mandaron a aislarnos antes, y en los días antes de que hubiera un cierre generalizado de establecimientos, yo sí me di la tarea de buscar el libro de cuentos de Alma Delia Murillo, y entonces ahí lo he tenido y lo he leído a cuentagotas, porque es una autora que no conozco, y a pesar de que yo tenía en fila otros textos que había comprado en la fila pasada, bueno, pues me di a la tarea de buscar las novedades, y creo que como estrategia editorial, a través de las redes sociales, muchas editoriales liberaron textos a buen precio, o incluso hubo librerías, bibliotecas sobre todo, que abrieron sus acervos digitales de libre acceso para que quienes tuvieran como equipamiento de una buena banda ancha, equipo para leer textos en pantalla, pues lo pudieran hacer. Entonces, también identifico que esa ha sido una de las prácticas lectoras dentro de mis relaciones, ¿no? No quiero hacer así como que todo el país, pero así ha sido, de lo que yo alcanzo a identificar y me consta y he podido verificar. Luego estaban releer los textos significativos. Ya como Robinson Crusoe, después de varias semanas, decir esto no van a venir a rescatarme pronto, ni el barco, ni los extraterrestres, ni nadie, ni no me van a dar permiso de salir. Entonces, y sí, sigo teniendo ahí mis libros pendientes, académicos, literarios, qué sé yo, pero que no tenía como ese enganche, esa energía emocional para decir, voy a entrar por ahí. Y entonces, pues releer los textos significativos también ha sido una de mis prácticas lectoras. Y uno de los textos significativos que para mí fue muy, muy entrañable es Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre la obra de García Márquez hace muchos años, y esa biografía novelada, autobiografía de García Márquez, bueno, no es novelada, pues este texto de García Márquez, como en la quinta, sexta semana lo tuve muy presente. De hecho, tardé mucho en encontrarlo dentro de mí. Digo, no tengo muchísimos libros, pero sí me entretuvo en buscándolo porque no lo encontraba. Y entonces, pues es uno de los textos significativos
que bueno, sé que Alfredo Sánchez, que es el director de Radio Universidad, no debe estar escuchándome, pero él tuvo la culpa también, porque él en uno de sus, no recuerdo si en Twitter o en Facebook, dijo, me reencontré con el texto de García Márquez y dije, yo también tenía ese pendiente y también lo he ido dosificando por las noches, sobre todo en las noches, que es cuando haces como el corte de caja y te quieres dormir y no puedes, estás pensando qué va a pasar, cómo le vas a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo va a ser la nueva normalidad, pues a mí me genera angustia. Entonces, releer este texto ha sido también importante para mí. Y bueno, leer los textos pendientes, ya lo mencioné, o todos los anteriores. O sea, creo que hemos estado, o bueno, supongo yo, que muchos han estado en esta situación de releer o leer todas estas prácticas, tengo que medir el tiempo, y en ese sentido creo que por ahí hemos encontrado. Entonces, esos tipos de textos son los que alcanzo a identificar. Bueno, hasta ahí espero que coincidan conmigo, no necesariamente tienen que hacerlo. Sí, bueno, pues nuestras prácticas lectoras en esta etapa de confinamiento, pues se ha dado por ahí. Y bueno, encontramos luego un tema que creo que es fundamental: los espacios y los tiempos de lectura en este confinamiento. En etapa de no confinamiento, creo que uno de los grandes temas que no es tratado de manera suficiente son los espacios para leer, ¿sí? Porque desgraciadamente los hogares, las casas, la arquitectura de las casas, sobre todo estas casas modernas o estos departamentos, tienen espacios muy, muy, muy reducidos y hay un hacinamiento. Y entonces no hay un espacio adecuado, no hay un espacio destinado a la lectura, desgraciadamente. Y aquí debo de reconocer que a pesar de que tengo una condición privilegiada de tener una casa más o menos amplia, que no somos tantos en casa, yo no tengo como un espacio así sereno para, salvo en la noche antes de dormir. Y cuando yo era estudiante universitaria, mis mejores espacios de lectura eran los cafés de esta ciudad. Y en los cafés de Guadalajara, tuve mis experiencias lectoras más maravillosas, ¿no? A pesar de estar en un espacio público, en un espacio abierto con otras personas, hay cafés hay personas como yo que tenemos esta costumbre de leer fuera de casa, ¿no? Y cuando se nos cierran estos espacios, y quédate en casa, pues ¿cuál es mi espacio de lectura? Y creo que ahí hay mucho, mucho por hablar, porque nuestro equipamiento lector, referente al espacio, creo que no ha sido lo suficientemente analizado, estudiado, y no se ha actuado en consecuencia. Cerca de mi casa, yo vivo cerca de lo que es el complejo cultural de la Universidad de Guadalajara, donde tenemos una hermosísima biblioteca que tiene espacios de lectura muy, muy agradables. Pero desgraciadamente, pues en este momento está cerrada. Que bueno, y también estoy cerca de un centro universitario en donde también tenemos espacios de lectura agradables, pero no los hay siempre en casa. Y en ese sentido, creo que ahí tenemos mucho, mucho por hablar, porque tiene que ver con la ventilación, con la iluminación, con condiciones de aislamiento, de comodidad, ergonómicos, y sobre eso, pues creo que cada uno de nosotros podría tener su propio diagnóstico de cómo, de los que nos estén escuchando ahora o después diferido, su propio diagnóstico de cómo es su espacio de lectura en este momento de confinamiento. Yo tengo para leer el periódico, tengo un espacio que por lo general es, mientras desayuno leo el periódico, que los periódicos, bueno, acá en Guadalajara cada día
cada día, como son monotemáticos, todos hablan de la pandemia, y cada día son más delgados, bueno, pues lo reviso rápidamente y bueno, están la lectura de periódicos en las pantallas, a través de las plataformas también, y bueno, pero luego ya el texto de mis alumnos, pues tengo que leerlo en otro espacio, o ya por las noches, antes de dormir, pues un texto que tenga que ver más con mi estado de ánimo personal, ¿no? Entonces, están los espacios físicos y están los espacios analógicos. Y ahí, bueno, pues tendríamos que ver en los espacios virtuales como tal, que yo alcanzo a distinguir, bueno, pues dependiendo del tipo de dispositivos en el que nos movamos, pues tenemos prácticas lectoras diferenciadas. No es lo mismo leer un texto desde el celular que leerlo en la computadora, en una tablet, en el Kindle o lector electrónico o, o usar diferenciadamente todos, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver que nuestros tiempos de pantalla y de lectura, pues se han ido o perfeccionando, o al menos hemos ido explorando más esta situación. Creo que una de mis grandes amigas, Ana Lenzana, me contó que el 10 de mayo sus hijas le regalaron un Kindle y que, bueno, era la más feliz con su lector electrónico, se había resistido mucho a usarlo. Yo hace algunos meses, poco más de un año, estuve a punto de comprar uno, pero sigo siendo una lectora analógica, eso me queda claro. Sobre todo la lectura que tiene que ver con estar conmigo, una lectura más introspectiva. La pantalla para mí significa trabajo. Siempre ha sido eso. La pantalla es trabajo. Entonces, es estar conectada con mis alumnos, con el cuerpo académico, con el coordinador de la carrera, con todas estas cosas, y no es un espacio para mí. Pero bueno, las nuevas generaciones están inmersas en esto, que igual de un texto literario se hace una adaptación al cine y un videojuego, y el videojuego puede remitirme otra vez al texto literario, siempre y cuando tengamos como clara esa cadena de relación. Si no está clara la cadena de relación de si hay juegos de video de Calabozos y Dragones que están inspirados en la novela de caballería, y que podríamos guiar a un chico que está inmerso en jugar Calabozos y Dragones en un videojuego, pero lo podemos remitir al texto original. Entonces, una tableta, incluso el celular, a un chico le puede servir para estar en sus aplicaciones con sus videojuegos, o estar en las redes sociales, pero también para leer un texto, o un pequeño cuento, o no sé, algún fragmento de alguna historia de caballería que tenga que ver con Calabozos y Dragones o El Señor de los Anillos, qué sé yo. Y eso está todo junto. O sea, el distractor puede ser mi mejor concentrador de la atención, y también mi mejor estrategia de evasión, pero también mi mejor instrumento para la reflexión. Y todo está a la mano en el mismo espacio pequeño, que puede ser el celular o la tableta o el Kindle o la tablet o la laptop o la computadora. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que reflexionar sobre toda esta multiplicidad que tienen los espacios virtuales, que son todos nuestros dispositivos, ¿no? Que es el gran sueño de la concentración de todo el conocimiento en una sola parte. El Aleph, como decía Borges, como lo concebía Borges, o como lo hace Humberto Eco en El nombre de la rosa, la concentración de todo el conocimiento en una biblioteca, ¿no? Pues ahora lo podemos tener en un dispositivo, siempre y cuando tengamos como esa formación previa, y esa apertura para saberlos usar
y para saberlo, no me gusta la palabra control, pero para saberlo instrumentar, operarlo, porque satanizar creo que es una de las prácticas, sobre todo desgraciadamente entre quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado alguna vez en la promoción de la lectura. Satanizar es una de las prácticas más fáciles de juzgar al otro en función a lo que yo soy, quiero ser o quisiera ser. Y eso, en la promoción a la lectura como en la gestión cultural, es el mal de origen que tenemos que identificar y reflexionar de por qué lo vivo así como promotor de lectura. Entonces, bueno, eso tendría que ser con, ya hablé de los espacios y los tiempos de lectura, ya hablé de los espacios físicos y de los espacios virtuales. Y nada más para cerrar esta parte de los espacios virtuales, pues sí es importante tomar en cuenta la conectividad, ¿no? Ahorita tuvimos un problema de conexión, sí, claro. No todos tenemos banda ancha, el Wi-Fi falla, dependiendo del proveedor que nos dé el servicio de internet, pues tendremos la velocidad y la nitidez y todas estas cosas. Quienes usan solo datos móviles en su teléfono, pues esta conectividad, perdón, también está relacionada con nuestra condición económica, ¿no? Porque, bueno, pues también esto cuesta y, bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y, bueno, quisiera todavía manejar dos apartados. Creo que vamos bien en tiempo. Si no, díganme, por favor, cuánto tiempo me queda, que son las políticas lectoras institucionales y privadas en estos tiempos de pandemia. Y bueno, ya lo mencioné un poco, nos hemos volcado en las redes sociales, obviamente, aunque por ejemplo en Guadalajara, y supongo que no es exclusivo de Guadalajara, y algunos libreros, previendo esta situación que se venía y que tenían que cerrar sus espacios, pues habilitaron espacios, vehículos con todas las condiciones de sanidad posibles y movieron su stock de libros por las colonias de la ciudad, ¿no? Entonces, que esta forma de llevar los libros analógicos a las personas, así como la comida para llevar de los restaurantes, pues lo han hecho algunos libreros, específicamente en Guadalajara. El Desván del Quijote se llama, si recuerdo bien, que las primeras semanas ha estado paseándose, yo supongo que lo sigue haciendo por la ciudad llevando su oferta de libros y una pequeña sala de lectura para llevarlo a, sobre todo, colonias en donde pues no hay condiciones, una ecología en el hogar para leer. Eso por un lado, pero también pues, se volcaron hacia la web, hacia el internet, usar todas las plataformas, en donde pues el Fondo de Cultura, Santillana, las bibliotecas virtuales abrieron sus acervos de libre acceso, versiones en PDF de libros que ya los derechos están liberados. Y bueno, si sabemos navegar en la web, podemos entonces encontrar aquellos textos que nos pueden servir o diversificar nuestras prácticas lectoras durante estas semanas que todavía nos quedan, que no sabemos cuántas van a ser, ya mejor que no nos digan, pero sí, sí ha habido políticas en ese sentido. Creo que no han sido lo suficientemente claras, no han tenido el impacto social que se requiere, pero creo que por lo general las políticas públicas que tienen que ver con estrategias de comunicación social son muy deficientes.
lo hemos visto en el tema de la información sobre la prevención de la pandemia. Entonces, desde mi punto de vista, no hay una claridad en el manejo de la información, en el análisis de el emisor, qué es lo que quiere decir el emisor, el receptor, cómo lo va a recibir, cómo todo eso que no es el tema que estamos tratando, pero que sí tiene que ver con creo que han sido como palos de ciego. Creo que luego que pase la pandemia será interesante para quienes hagan investigación o evaluación sobre todo, ver cuál fue el impacto de estas políticas públicas que se implementaron para usar a la lectura como una estrategia de sobrellevar el confinamiento. Creo que esas son las líneas de investigación. Si alguien me está escuchando que haga investigación, pues creo que sería un área de oportunidad muy importante pues, para poder valorar qué sí funcionó, qué no funcionó y cuál ha sido el impacto, porque bueno, pues la amenaza es que esto no puede volver a pasar, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho por decir, pero también creo que con esto quiero cerrar, hay que reconocer que las estrategias de la sociedad y de los promotores de lectura han sido muy loables, emergentes, dentro de la emergencia han sido emergentes, y bueno, quiero reconocer sobre todo el trabajo, lo que a mí me consta directamente, el trabajo de los narradores orales y los cuentacuentos, que utilizando toda la tecnología, hacer sus propios videos, transmitir en vivo, usar el Facebook, usar el YouTube, usar Twitter, han estado trabajando y creo que lo han hecho de una manera muy, muy digna. En este caso, bueno, el caso que más conozco es en la costa de Nayarit, en Bucerías con Carla Moreno, que en el tener que trabajar con sus alumnos, que ella se encarga de una biblioteca en un colegio en la zona de la Costa Alegre de Jalisco, empezó a transmitir en vivo para sus alumnos y hacerles una hora del cuento, que bueno, al principio eran dos, y que luego la fue perfeccionando, y creo que ahora, bueno, ya está más estructurado y va a ser su canal de YouTube, en donde buscar la cuenta cuentos, y sobre todo esto con la intención de bajarles la ansiedad a los niños y apoyar a los padres de familia. Y creo que bueno, como este caso, que a mí me consta directamente, pues hay muchísimos, y que debo reconocer que el sector que más se puso las pilas pues fueron los narradores orales escénicos, los cuentacuentos, está Chiliel Casillas también, que son dos casos en Jalisco, Isabel Cuevas también, pero que también, bueno, pues a lo largo y ancho del país deben de haber cientos, estoy segura que cientos, y que creo que sería muy digno saber cómo lo hicieron, cómo les fue, cómo se sintieron, cuál fue el impacto, porque creo que tendrían que documentar esta experiencia para poder capitalizarla después. Y bueno, también están los poetas que al menos en Radio Universidad por acá convocaron los poetas, y en pequeñas cápsulas también transmiten los textos que, a propósito del encierro y el distanciamiento social, pues han escrito textos. Y también por acá en Radio Universidad y González Iñárritu y no recuerdo qué editorial, están convocando a un concurso de cuentos o de narraciones a propósito del encierro, como una parte de la práctica creativa, ¿no? Artística, de cómo se ha vivido la pandemia, que implica necesariamente lectura. O sea, quien escribe necesariamente, antes que nada, tiene que ser un lector. Y un promotor de lectura, obviamente, también, primero y antes que nada, es un lector muy autocrítico. Y creo que estoy sobre el tiempo, y para tener oportunidad de escuchar, espero a los que estuvieron atentos a esto,
Y bueno, por mi parte, pues agradezco mucho estos minutos y espero que todas estas locuras que he dicho, todas son producto del encierro. Quiero aclarar. Pues muchas gracias, Sergio. No, hombre, muchas gracias a ti, Blanca. Es un tema, como lo dijimos desde el principio, sumamente importante y yo creo que has planteado realmente situaciones dentro de esta pandemia, dentro de este confinamiento, situaciones no solamente personales tuyas, sino de todos de los que estuvimos encerrados, ¿verdad? Buscar nuestros libros, leer los libros que teníamos pendientes, que no los acabamos todavía porque hay muchos, pero sobre todo ese tema que tocaste, que a mí me interesó mucho, el tema de cómo ponerse a leer en este momento situaciones de pestes, de pandemias. Nosotros hace tiempo aquí en Oaxaca se presentó la obra de Juegos de Masacre de Ionesco, dirigida por Héctor Azar, y creo que también estuvo en Guadalajara esta obra, en donde precisamente en los años 50 él habla no de una peste, sino de un mal que viene en el aire y de un mal que pues mata casi toda la ciudad. Entonces, era así, lo pensamos aquí con los actores de Oaxaca, a ver si la leíamos, y a mí me pareció pues un poco dura, un poco trágica para el momento, ¿no? Pero sí me parece que no es solamente por la obra, sino por el contenido y por el mensaje que Ionesco da en estos juegos de masacre, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Analizarlos desde el punto de vista no de la tragedia, no solamente desde la tragedia, sino desde el punto de vista del análisis real de lo que estaba sucediendo y cómo lo están planteando, y cómo se está planteando ahora. Pero bueno, a mí me gustaría mucho que leyéramos, digo, que oyéramos a quienes se conectaron, como bien lo dices tú, y luego ya seguiríamos platicando si tenemos más tiempo. Muy bien, les mandan saludos desde Cali, California, desde Cali, Colombia, perdón. Desde Cali, Colombia, bastantes personas se conectaron desde Colombia, desde Pachuca, Hidalgo, Tamaulipas, Universidad del Valle de Colombia, desde San Luis Potosí, el Estado de México, Santo Domingo, Ecuador, desde Zapopan, Jalisco, Zacatecas, el equipo de Red Estatal de Festivales de Zacatecas, desde la Ciudad de México. Y hay comentarios, por ejemplo, Mariane nos decía, creo que la lectura se construye más con la creación de hábitos, rutina, el ejemplo, ahora, y el ejemplo, ahora los modelos, gustos, temáticas han variado mucho, por lo que los educadores tienen una visión más actualizada en cuanto a qué lecturas deben escoger para lograr inspirar a los nuevos lectores, porque los procesos evolutivos del cerebro constituyen un buen análisis. Tenemos también preguntas. Hay una pregunta, de hecho, dos preguntas que creo que se relacionan bastante. Bueno, Hein Jiménez Turcot, espero haber pronunciado bien tu nombre. Dice, en este confinamiento recomiendo hacer círculos de lectura en familia. Y, y hay una pregunta entonces que creo que se relacionan, bueno, dos que se relacionan. Dice, ¿qué textos serían recomendables para preadolescentes en estos momentos? Y la segunda dice, me gustaría saber sobre métodos innovadores para inspirar a niños y jóvenes a leer, algo que no sea las prácticas normales, ni la tecnología ni audiolibros. Creo que eso nos está deteriorando los procesos de recordar. Obvio, hay excepciones. Esta es una pregunta de Mariane y la otra es una pregunta, ahora les digo, de Maribel Sánchez, que pregunta qué textos serían recomendables para preadolescentes en estos momentos. Bueno, híjole, no hay recetas. Y creo que en esto de formar lectores no hay recetas. Y también en esta parte tengo mi diagnóstico, también eh, es, es, es necesario, pero hay que irse con cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pensamos y decidimos por el otro, y en este caso los niños, bueno, debemos tener una cercanía y una claridad,
de quién es el otro y de su individualidad y del momento que está viviendo. Y para esto tenemos que ser muy, muy agudos en la observación de cómo describo al otro. ¿Quién es el otro que no soy yo? Que lo dice Octavio Paz. Creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Rápidamente quisiera contar una experiencia personal que a mí me impactó muchísimo. Hace muchos años en un programa de radio me invitaron, en un programa de radio que es una revista radiofónica, era una revista radiofónica con el perfil de audiencia femenina, madres de familia, un programa de 11 a 1 de la tarde, en donde, bueno, se hablaba de lo que es una revista femenina, que hay muchas todavía en la radio, y en donde me invitaron a hablar sobre la lectura en los adolescentes. Era previo a la Feria Internacional del Libro. Y entonces una pregunta fue así, una pregunta parecida, de ¿qué hago para que mi hijo adolescente lea y se aleje de los videojuegos y esta situación, ¿no? Una preocupación muy válida de la persona que llamó, que pues era obviamente una madre de familia. Y entonces, pues a mí la pregunta me generó conflicto. Yo en aquel momento trabajaba con adolescentes, daba clases de literatura, y yo le pregunté, mi respuesta fue una pregunta al aire. Bueno, ¿usted qué lee? ¿A usted qué le gusta leer? ¿Usted cómo vive la lectura? ¿Usted quiere que su hijo viva una lectura de acuerdo a un prejuicio o un anhelo suyo? Que a veces también los prejuicios son anhelos. ¿Y usted cómo cómo vive la lectura, no? Para pensar un poco en usted y poder mirar al otro. Y entonces, creo que mi respuesta, pues obviamente era una provocación, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar, porque entonces alguien, no sé si esa misma persona u otra persona llamó al programa y me dijo, tienes razón, yo no leo. Entonces, ¿cómo le hago para que yo primero lea para poder hacer que mi hijo lea, no? Y la pregunta era directa. Y entonces, dígame a mí qué puedo leer. Ahí sí, digo, mi respuesta no era una evasión, mi primera respuesta no era una evasión, sino una provocación. Y entonces ahí sí me viene un conflicto, decir, híjole, ok, usted es una mujer que está preocupada por su hijo, pero usted reconoce que no lee, y usted tiene un cierto perfil de acuerdo a lo que yo sabía del programa y la conductora del programa, que es una buena amiga, María Antonieta Flores. Y entonces, pues al vuelo decidí, de acuerdo al perfil que yo alcanzaba a identificar, pues bueno, leamos Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, yo se los recomiendo, son textos, son cuentos, son breves, las protagonistas son mujeres, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo sugiero. Y entonces alguien habló y dijo, muy bien, vamos a leer Mujeres de Ojos Grandes. Y ya pasó. Al mes, sí, al mes me llamó la otra vez la conductora y me dijo, Blanca, tienes que venir al programa porque las señoras ya leyeron el texto y quieren platicar sobre el texto. Entonces, para mí fue una sorpresa porque pues, yo ni me acordaba de eso. Y además yo dije, ay, no es cierto, ¿cómo crees que van a leer? Pues para mi sorpresa, eso fue la semilla de un círculo de lectura que aún existe, y estoy hablando de hace más de 15 años, si no es que 20, de señoras que empezaron a leer Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, a raíz de usted quiere que su hijo lea. Entonces, ¿usted cómo se identifica como lectora? ¿Cómo vive la lectura? ¿Cómo la sufre o cómo no la ha sufrido? ¿O cómo han sido sus condiciones lectoras? Y en ese sentido, cuando usted se introyecta, puede mirar al otro con empatía y no juzgando de que lo tengo que sacar de tal contexto. Esa experiencia a mí me marcó muchísimo, muchísimo, porque ese círculo es un círculo consolidado de mujeres que ahora son grandes lectoras, que se codean con los autores, que han sostenido su círculo de lectura de manera independiente y que es casi seguro que ese es un pendiente que yo tengo de documentar toda esta experiencia, es casi segura que toda su familia impactaron a su familia. Claro. Entonces, mi respuesta es, no hay receta, pero sí hay
como esta empatía y no prejuzgar que yo tengo que obligar al otro a leer. Sí, sí me preocupo por el otro, en la medida en que yo tengo claro quién soy yo como lector, cómo vivo la lectura, cómo la he sufrido, qué he encontrado en la lectura, ¿sí? Y también el tener muy claro el para qué leer, porque si no se tiene claro el para qué leer, pues damos palos de ciegos y somos más inquisidores que promotores. Perdón por la palabra, pero el mundo de la gestión cultural está lleno de inquisidores también, en el ámbito que ustedes quieran, pero así es, por desgracia. No es culpa totalmente nuestra, pero tenemos que reflexionar al respecto y darnos cuenta y ser muy autocríticos. Espero haber contestado esta pregunta con una provocación. Y bueno, Tere Rodríguez y todas esas señoras maravillosas, pues por ahí andan y cada que me las encuentro me da un gusto verlas porque ahora son todas unas promotoras de lectura, pero primero se convirtieron en lectoras. Perfecto. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Sí, hay otras preguntas. Bueno, hay un comentario de Betty Cepol que dice, damos paso a la tecnología, pero me quedo con esta parte romántica del libro, su olor y su textura. Bueno, José Terraz, ya se están haciendo investigaciones sobre las estrategias de comunicación y no comunicación. La gran pregunta es quién la está haciendo y en qué se utilizará esta información. Y hay una pregunta que también él hace, a ver, bueno, hay una pregunta de Carmen Ubaldo que creo que ya se respondió, ustedes me dicen si ya se respondió. ¿Cómo llegar a los lectores más pequeños cuando están rebasados con las tareas escolares y no quieren saber en su gran mayoría de libros? Creo que se respondió con la respuesta anterior también, ¿verdad? Si no, que nos diga Carmen Ubaldo, sí. Pues busquen las redes sociales a su cuenta, narrador escénico, cuentacuentos de más confianza. Hay muchos en la red. Yo les recomiendo Carla Cuenta, sí, así es, Carla Moreno, que está contando todos los días, transmite en vivo, como a las 7 de la noche, pero en redes hay muchos, sobre todo, o sea, los nativos digitales, sus libros ahora son las pantallas. Entonces, los que somos analógicos tenemos que respetarlo y reconocerlo. Y claro, yo prefiero el papel, obviamente. Rayar el libro y platicar con el autor y refutarlo, a mí me encanta. Hacerlo con lápiz y en las noches. Claro. Aunque muchos digan que no hay que rayar los libros. Pero bueno, o sea, las ecologías son diferentes, las generaciones son diferentes. Y tan es importante que me respeten a mí, soy un lector analógico, como yo respetar a los que son nativos digitales, que son lectores de pantalla. Entonces, tiene que ver con construir a nosotros a partir de que siempre soy el otro del otro y somos diferentes, pero pues si no, lo podemos construir en nosotros, ¿no? Entonces, suena muy romántico, pero pues en los hechos así es. Eso a mí lo he comprobado, lo tengo claro. No sé si haya más preguntas. Hay una pregunta de José Terraz. ¿También crees que la síntesis de tecnologías en una sola interfaz, en este caso pantalla, puede ayudar a la familiaridad hipertextual con las nuevas formas de lectura, sobre todo en generaciones nativas digitales? Y comenta también abajo, creo también que ese es el cuestionamiento que la educación se está replanteando, entender la lógica hipertextual, porque es ahí donde está el problema de lenguajes entre comillas, con estudiantes que están más familiarizados con hipertextos y multimedia más que con solo textos. Pues, hola José, él es el experto. Yo soy una mujer que nació en la segunda mitad del siglo XX y que he transitado desde lo analógico hasta lo digital, a golpe de fregadazos. Sé que ahora ya todos tienen, las cosas tienen nombre y bueno, no sé, mi respuesta es no sé porque
eso ya pertenece al campo de la filosofía vinculada con la tecnología, con la ética, con la con un modelo económico. O sea, es un tejido muy complejo, que bueno, creo que este confinamiento lo ha hecho emerger y lo vemos ahora. O sea, todo esto que si los hipertextos, que si las pantallas, que si las estrategias de mercado, que la economía, creo que hay que analizarlo. Yo no tengo los elementos como para poder emitir un juicio al respecto. Lo único que sé es que no sé, pero que está pasando y que al menos históricamente formo parte del proceso y que tengo que estar con los ojos, los oídos, los sentidos y la reflexión abierta a romper mis esquemas y construir nuevos esquemas. Entonces, pues vamos andando y pues ya les tocará a las próximas generaciones, siempre y cuando también tomen en cuenta a las generaciones analógicas. Yo creo que es importante que se acerquen a nosotros como generación y nos pregunten cómo lo hemos vivido. Los nativos digitales, los millennials, creo que estamos como muy distanciados y es importante establecer como estos puentes de comunicación. Sí, espero haber contestado. Bueno, yo creo que, mira, el tiempo ahora sí ya nos está ganando un poquito, entonces yo creo que si hay otras preguntas, haríamos ya nada más otra pregunta y algún otro comentario. Sí, hay una pregunta de Laura Catalina desde Francia. ¿Sabes o conoces estrategias para involucrar a los jóvenes para que sean ellos mismos acerquen a otros jóvenes utilizando lo digital? No sé si... Hola, sí, hola Laura, qué gusto saber de ti, querida. Claro que sí, digo, me faltó hablar de los booktubers, por ejemplo, ¿no? Y que en YouTube hay todo un movimiento de booktubers, jóvenes que son líderes de opinión, ahora les llaman influencers, que en México, bueno, hay una gama de booktubers muy, muy interesante, muy variada, gente muy joven y gente no tan joven. Benito Taibo ya es todo un booktuber, es un rockstar dentro de las estrategias de lectura para jóvenes. Y bueno, Benito no se cose al primer hervor, ¿verdad? Y bueno, sus presentaciones son todo un acontecimiento por acá y creo que a donde quiera que va. Sí hay, a mí me gusta Fa Orozco, me gusta mucho como booktuber, creo que es una chica muy fresca, pero hay muchísimos jóvenes lectores compartiendo sus experiencias lectoras, formando lectores. Eso por un lado, y bueno, hay otras estrategias, hay todo un movimiento de autoedición, por acá, ay, se me fue el nombre de este chico, pero sí, hay movimientos en redes sociales, plataformas que se dedican a eso, a recibir a los jóvenes, ya sea que son creadores o son lectores y buscan esta interacción. Entonces ya esta parte, hagan de cuenta que son ferias de libros virtuales y que por ahí pues son comunidades completas de jóvenes vinculados con la creación literaria, el trabajo editorial, el trabajo de promoción editorial y el trabajo de formar lectores. Entonces sí hay, y ya les comenté algunos, hay otros nombres que ahorita se me escapan, pero después en el portal de Facebook los puedo poner para dar la información más concreta. Y saludos, hasta allá. ¿Comentario? Sí, hay varios. Bueno, José Terrazas dice totalmente de acuerdo contigo porque esta situación nos está llevando a esos bordes y totalmente
y totalmente porque lo análogo es lo que ha construido la mirada. Claro que me contestaste, un abrazo. Y Marta Orozco dice, ciertamente este tema de lo digital es muy complejo. Y bueno, hay más comentarios que tal vez al ratito la maestra Blanca va a revisar ya en el video y para también recibir los saludos, que hay muchos saludos también personales, ¿no? De personas que la conocen y que le están mandando saludos directamente. Pues qué bueno, esto realmente, Blanca, ha sido un placer. Enriquece muchísimo este proyecto de diálogos que tenemos, ¿no? La lectura es precisamente uno de los temas, como dijimos en un principio, pues sumamente importante para todos, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos a quienes de alguna manera pues nos ha gustado leer y seguimos leyendo, ¿no? Ahora también con la nueva modalidad del Kindle, yo acepto que sí estoy leyendo en Kindle también, pero tampoco dejo mis libros, ¿sí? Ahí están, y también los rayo, y también le pongo figuras, y también le pongo interrogaciones, y busco en el diccionario junto con el libro la palabra que no entiendo. En fin, ¿por qué? Porque realmente es la parte personal que nos trae la tranquilidad y además el conocimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante por eso. No por mí, sino porque por todos, ¿no? Y ojalá las políticas de lectura que se vayan a aplicar tienen que modificarse porque va a haber otra realidad. Y entonces esas prácticas de lectura, esas políticas de lecturas que tú hablabas precisamente, pues tienen que fomentarse, ¿no? Para poder promover la lectura, no obligatoriamente, pero sí de alguna manera que los niños, los jóvenes eh, lean lo que quieran, lo que gusten, pero que lean. Gracias, muchas gracias, Blanca. Y si tienes alguna cuestión que más que decirnos, pues adelante, por favor. No, solamente muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que tuvieron el detalle de mandar algún mensaje, pues ya los veré en un momento y les agradeceré textualmente. Y pues un gusto, Sergio, reencontrarnos y bueno, pues nosotros analógicos estar en la web y en las redes y usando las plataformas, pues quiere decir, dice mucho de nosotros, ¿no? Vamos creciendo y vamos modificando nuestras prácticas culturales, de lectura, de vida, todas, pues acorde a los tiempos, somos personas de nuestro tiempo y como tal lo estamos viviendo y somos personas de nuestras crisis y creo que pues esta crisis, lo que no te mata te fortalece y si sobrevives, pues tienes que seguirle, ¿no? Después les agradezco muchísimo y pues un gusto a todos y qué bueno porque ya el sol está a punto de llegarme, si me ven muy roja es porque el parasol que tengo es rojo y el sol ya está llegando al cenit por acá y el calor está subiendo. Un abrazo caluroso, muy caluroso a todos. Muchas gracias. No, gracias a ti y muchas gracias también a todos los que se conectaron esta vez con nosotros. Nuevamente los invitamos para que el próximo lunes, ahora con el maestro José Terraz, estaremos en estos video diálogos que estamos realizando. Es un tema muy interesante el que nos trae el maestro Terraz. Y pues bueno, ya les daremos a conocer toda la programación que tenemos ya está completo junio, totalmente junio, o sea, lunes y jueves de junio ya están con nosotros quienes van a estar participando con diferentes temas también, porque esa es la idea del proyecto, ¿no? Que muchos de los temas se toquen aquí para que los gestores y los promotores culturales de alguna manera vayamos enriqueciendo nuestros saberes. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias a todos. Que tengan un bonito fin de semana y cuídense. Gracias. Hasta luego.